¿Escuchaste de las experiencias cercanas a la muerte? Lee Strobel trata de probar esto con el testimonio de una chica durante una cirugía al corazón. Ella dijo haber conocido a su hermano en la otra vida. Lo curioso de esto es que ella no tenía hermano. Después de que se recuperó, le contó a su padre, quien efectivamente le reveló que tenía un hermano que había fallecido antes de que ella naciera. ¿Prueba esto que hay vida después de la muerte? ¿O acaso prueba otra cosa que la Biblia enseña? Bienvenido al estudio El Espiritismo Desenmascarado, donde a la luz de la Biblia descubrirás cómo estar preparado ante el último gran engaño de Satanás. Soy el pastor Joel Acuña y desarrollaremos este estudio con el ciclo del aprendizaje, un método de enseñanza que está ayudando a muchos maestros y alumnos a comprender y compartir la Biblia de una manera didáctica y sencilla. Y si tú quieres que más personas puedan conocer de las grandes verdades que la Biblia enseña, entonces yo te invito a compartir este video, darle me gusta y enviarlo a todos tus contactos. Si tú quieres las clases de Biblia que yo doy por televisión y Radio Nuevo Tiempo, puedes ingresar al link que está en el primer comentario, escanear el código QR que aparece en pantalla o ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Ha llegado el momento de orar y pedir la dirección de Dios para nuestro estudio, y tú debes saber de que aquí en este canal nosotros oramos por ti. Así que si tú quieres dejar un motivo especial de oración, escríbelo en los comentarios, que aquí todos vamos a orar unos por otros. Y no te olvides de dejar también el país desde donde tú te unes a esta comunidad de fe. Vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Padre, gracias por tu palabra. En este momento vamos a estudiarla y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El texto clave para nuestro estudio de hoy es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16 y 17. Porque el mismo Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dividiremos este estudio en 4 secciones. La primera sección, espiritismo, antecedentes y advertencias. La segunda sección, el espiritismo versus la Biblia. La tercera sección, la respuesta al espiritismo, cielo, infierno o resurrección. Y en cuarto lugar, el espiritismo puro, que es el último ataque de Satanás. En este video, estas 4 secciones son 4 etapas que nos preparan para enfrentar el último engaño que Satanás hará antes de la segunda venida de Jesús. Para estar preparados para este clímax final, que es la punta del diagrama, necesitarás reconocer, primero, los antecedentes y las advertencias que la Biblia hace frente al espiritismo. En segundo lugar, necesitarás confrontar las enseñanzas espiritistas frente a lo que la Biblia dice respecto a la muerte. En tercer lugar, necesitas reconocer la resurrección como la respuesta divina ante la muerte. Y en cuarto lugar, descubrirás cuál será el último ataque de Satanás usando el espiritismo. Vamos entonces a nuestra primera sección, el espiritismo, y revisaremos sus antecedentes y la advertencia que Dios hace al respecto. Y vamos a leer Génesis capítulo 3, el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Nosotros encontramos aquí que desde el principio el enemigo de Dios se encargó de decir lo contrario a lo que Dios ha declarado. Dios dijo a Adán y Eva que si ellos comían del fruto que les decía no debían de comer, iban a morir. El diablo, sin embargo, dijo lo contrario. El diablo le dijo a Eva, le engañó, no vas a morir.
no morirán. Ese engaño, esa mentira que el diablo hizo en el jardín del Edén, ha recorrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, viene aún hasta nuestros días e irá hasta el día final. Y sabes de que allí se centra la enseñanza y la raíz de la creencia en la inmortalidad del alma, que forma la raíz del espiritismo. Dios advirtió que nosotros no debemos caer en la mentira, en el engaño de Satanás, un engaño que él ha difundido por todo el mundo, aún desde el pasado. Por eso es que nosotros podemos encontrar ya en los tiempos de Israel a las naciones que creían en esta mentira diabólica, es decir, en vida después de la muerte, en un estado diferente de vida después de morir. Es por eso que Dios advirtió al pueblo de Israel al respecto. Leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 18, el verso 10 al 12 y también el verso 14. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables, Jehová, tu Dios, expulsa a estas naciones de tu presencia. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Desde una manera clara, aquí en el pasaje bíblico, está advirtiendo al pueblo de Israel acerca de las costumbres que tenían los pueblos que estaban alrededor de él, los pueblos vecinos, la tierra a quien ellos iban a ir a conquistar, tenían este tipo de prácticas, la consulta a los muertos, que no era otra cosa más que sesiones espiritistas, de las cuales el Señor las llama abominación. Y Él dice que las naciones son expulsadas por esta causa. De esta manera, Dios deja claro al pueblo de Israel que no debían consultar a agoreros ni a adivinos. Estas naciones a ellos oyen, pero a ti, y es enfático Dios al decirle al pueblo de Israel, a ti no te ha permitido Jehová hacer esto. Es un claro no, un rotundo no. No caer en las costumbres y las prácticas espiritistas que ya sucedían y se practicaban en aquel entonces, como nosotros lo podemos ver en diferentes culturas del pasado. Llámese, por ejemplo, los egipcios en sus famosas pirámides, que no es otra cosa más que una práctica donde se creía que al sepultar a sus muertos, ellos podían pasar a un nuevo estado de vida. ¿Cómo es que ingresó estas costumbres, estas ideas, estas creencias espiritistas a la iglesia cristiana? Hay una historia bastante larga al respecto que pasa por grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, hasta que llega finalmente a un hombre muy conocido que es Agustín de Hipona, quien introduce estas filosofías, estas creencias, estas ideas extrañas a la Biblia dentro de la iglesia cristiana, dentro del catolicismo. Agustín de Hipona, por ejemplo, tiene una declaración que dice: el que oye misa, hace oración, da limosna o reza por las almas del purgatorio, trabaja en su propio provecho. Estas ideas fueron introducidas al cristianismo y fueron traídas del paganismo. Las ideas que Agustín de Hipona establece de dar limosna o rezar por las almas que están en el purgatorio no tienen ningún asidero en la palabra de Dios. Fueron tomadas del paganismo y se introdujeron así dentro del catolicismo, y que hoy en día también sigue la gran cantidad de iglesias protestantes. ¿Sabes que el catolicismo en sus documentos oficiales
reconoce la inmortalidad del alma como un dogma de su iglesia. Así declara: maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios, en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos de un cuerpo material y de un alma espiritual. El ser humano no está compuesto por partes, como lo declara la página oficial del Vaticano que hemos leído. El ser humano fue creado como una unidad indivisible. No está compuesto por partes. El ser humano no tiene un alma espiritual. Génesis 2:7 dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo un alma. Es un alma, es un ser viviente. El hombre, bíblicamente, es un alma. El hombre no tiene un alma. No hay algo que sale de sí. Mira la siguiente declaración. El afirmar la espiritualidad e inmortalidad del alma no es un espejismo ilusorio, sino una profunda realidad. Y esto es una declaración del Concilio Vaticano II. Se da por sentado, según el dogma católico, que la inmortalidad del alma no es una ilusión, sino una verdad contundente, según ellos lo expresan. Pero esto no tiene asidero ni fundamento en la palabra de Dios. De este modo, nosotros encontramos que el enemigo de Dios, a través de esta doctrina falsa, sienta las bases del espiritismo para engañar a muchas personas con la creencia de la inmortalidad del alma. Esta falsa enseñanza deja a las personas que la aceptan y la creen sin protección contra los engaños de Satanás, especialmente durante la crisis final. ¿Qué dice la Biblia entonces respecto al estado de los muertos? Esta es nuestra segunda sección, el espiritismo versus la Biblia. Vamos a leer lo que dice Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. La Biblia es clara al decir que los muertos nada saben, no tienen una memoria, no están en un estado nuevo o diferente después de morir. Los muertos nada saben. Y esta declaración recorre toda la Biblia. Miremos un pasaje más en Job capítulo 7, el verso 7 al 9. Acuérdate de que mi vida es un soplo y de que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de quienes me ven no me verán más. Y tú fijarás tus ojos en mí, pero ya no seré, como nube que se desvanece y pasa. Así, el que desciende al Seol no subirá de allí. Este texto de la Biblia, junto con el de Eclesiastés y otros pasajes más, van en contra de la enseñanza pagana de la inmortalidad del alma, una creencia que no es bíblica. De acuerdo al libro de Job, el pasaje nos enseña, en lo que relata el escritor, mis ojos no volverán a ver el bien. ¿Cómo es esto? Si es que la doctrina de la inmortalidad del alma cree y enseña que después de la muerte hay un nuevo estado de vida, donde se puede ver o el bien o las consecuencias del mal. Pero de acuerdo a lo que el texto bíblico dice, mis ojos no volverán a ver el bien. Y es más, habla sobre esa enseñanza errónea de las apariciones de los muertos a sus seres queridos, porque el texto bíblico dice, los ojos de quienes me ven no me verán más. Eso quiere decir, por lo tanto, de que no hay tales apariciones de personas que murieron y ahora aparecen a sus seres amados. ¿Sabes que esta enseñanza de la inmortalidad del alma ha de ser tratada con sumo respeto y delicadeza, puesto que hay muchas personas que creen justamente tener una experiencia con sus familiares o amigos que han muerto, pero que en realidad
no están muertos, sino que han pasado a un nuevo estado de vida. La Biblia, sin embargo, enseña de que eso no es así. La Biblia deja claro en el libro de Job: los ojos de quienes me ven no me verán más. Y termina diciendo: el que desciende al Seol, que es una referencia al sepulcro, a la muerte, el que desciende al Seol no subirá de allí. Es decir, no se levantará, no saldrá de allí. ¿Por qué? Justamente porque está muerto. En el libro de Salmos, el capítulo 17, el verso 15 dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. De acuerdo a lo que nosotros hemos leído, en la Biblia, la muerte es comparada como un sueño, como estar durmiendo. Y vamos a ver algunos pasajes, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, que nos enseñan esta verdad. Y esto es importante reconocer porque tanto el Antiguo y Nuevo Testamento no se contradicen, son una sola unidad. Ya escuchaste tú a muchas personas decir de que el Antiguo Testamento ya quedó en el pasado y nosotros no tenemos por qué leerlo o hacer caso a lo que allí se enseña, cuando es todo lo contrario, porque la Biblia, una de sus enseñanzas, entre otras enseñanzas que nos presenta como el estado de los muertos, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, enseñan lo mismo. Vamos a leer lo que dice 1 Reyes 2:10. David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Aquí hay una referencia a que David murió y que fue sepultado. Pero el texto bíblico no dice David murió. La Biblia dice David durmió. Vamos a leer 1 Reyes 11:43. Durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Salomón murió, pero no dice murió Salomón. Dice durmió Salomón, porque ya en el Antiguo Testamento se consideraba a la muerte como dormir. Y en el Nuevo Testamento, mira lo que dice Juan capítulo 11, verso 11 al 14. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Jesús reafirma aquí la enseñanza bíblica de la muerte como un sueño. Lázaro efectivamente había muerto, pero Jesús dice: Lázaro duerme. Y sabes que no hay nada más consolador que saber esto, que los muertos descansan, indistintamente de lo que hayan hecho en la vida, de su condición de vida, de lo que sucedió mientras ellos tenían vida. Ellos, los que murieron, ahora descansan. Yo sé que tener la triste experiencia de haber perdido a un familiar, a un amigo querido, es doloroso, pero la Biblia, al enseñarnos que los muertos descansan, trae alivio al corazón humano frente a estas enseñanzas ajenas, estas enseñanzas erróneas que el cristianismo adoptó del paganismo respecto a la inmortalidad del alma. Y mucha gente vive con incertidumbre tal vez al no saber qué es lo que puede haber pasado o sucedido con su ser amado que ha fallecido. Por eso es que nosotros damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por lo que enseña. Y una de las cosas que enseña la Biblia es que los muertos descansan como en un sueño. Y nosotros podemos agradecer a Dios por eso, porque no tenemos por qué afligirnos más o entristecernos con incertidumbre de no saber dónde están. Sabemos bíblicamente que ellos descansan. ¿Quieres tú dar gracias a Dios porque la muerte es como un descanso? Tú puedes escribir aquí: gracias Dios, porque la muerte es como un descanso. No es un estado de tormento,
no es un estado de aflicción o de incertidumbre. Es simplemente un descanso. La Biblia tiene una respuesta frente al estado de los muertos. Los muertos nada saben. Los muertos descansan como en un sueño. Quienes rechazan la enseñanza bíblica quedan sin protección contra los engaños de Satanás, especialmente durante la crisis final. Vemos entonces aquí cómo el espiritismo no tiene fundamento en la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona muere, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay una respuesta que Dios da frente a la muerte? Hay quienes creen en el cielo o en el infierno. Es decir, si una persona que muere ha sido buena, se va al cielo. Y si fue una persona mala, se va al infierno. Y si tal vez su condición es indecisa, puede ir al purgatorio, donde se definirá finalmente si va al cielo o va al infierno. ¿Qué sucede realmente? ¿Se va al cielo? ¿Se va al infierno? ¿O a dónde? El cielo y el infierno parece ser para mucha gente la respuesta frente a la muerte. Sin embargo, ¿es esta la solución que Dios tiene para la muerte? Vamos a ver entonces nuestra tercera sección, la respuesta al espiritismo. ¿Cielo, infierno o resurrección? Vamos a leer lo que la Biblia dice en Salmo 115, el verso 17. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. La creencia popular cristiana, pero que no tiene un fundamento bíblico, hace creer a muchas personas de que las personas buenas están en el cielo y están alabando a Dios, están disfrutando del paraíso y cantando cantos en honor a Dios. Pero mira lo que la Biblia nos dice en Salmos. El texto bíblico es claro. No alabarán los muertos allá, a Jehová, a Dios. ¿Por qué es que no alabarán? Porque los muertos nada saben. Lo vimos en la sección anterior. Porque los muertos están muertos, están descansando. No hay vida después de la muerte. ¿Hay algo más claro que nosotros podamos leer a lo que la Biblia está enseñando aquí? Es completamente claro que los muertos no alaban a Jehová. Por lo tanto, la enseñanza popular cristiana, famosa, muy conocida, muy defendida, no tiene un asidero bíblico. Si tú escuchaste decir de que los muertos buenos están en el cielo alabando a Dios, al leer Salmo 115, 17, esa creencia queda, por lo tanto, sin fundamento. Encontramos así entonces tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento la respuesta que Dios da frente a la muerte. ¿Qué hará Dios frente a la muerte? Vamos a leer lo que dice el libro de Daniel, capítulo 12, el verso 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida, otros para vergüenza y confusión perpetua. En el Nuevo Testamento, Jesús declaró en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La respuesta de Dios frente a la muerte no es que cuando las personas mueren se van al cielo o se van al infierno. La respuesta de Dios frente a la muerte es la resurrección, pero no en el momento en el que la persona muere. ¿Cuándo sucederá esa resurrección? Es lo que vamos a ver aquí en esta sección. Lo que la Biblia hasta ahora nos está mostrando es que la respuesta ante la muerte es la resurrección, no un cielo como tal después de la muerte, ni un infierno como tal después de la muerte, sino la resurrección. La resurrección tiene un fundamento bíblico, tiene base bíblica. ¿Cuándo será esta resurrección?
La Biblia presenta aquí dos resurrecciones. Tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento se presentan estas dos resurrecciones. Una resurrección de vida para los que hicieron lo bueno, según Juan 5:29, y una resurrección de condenación para quienes hicieron lo malo. En las palabras de Daniel, en el Antiguo Testamento, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Cuándo va a ser la resurrección? En el libro de Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. La primera resurrección es la resurrección de vida, es la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Cuándo será esa resurrección? El texto bíblico dice: cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es decir, en ocasión de la segunda venida de Jesús. Porque yo te pregunto, si los muertos cuando mueren se van al cielo, los muertos buenos, como enseña la doctrina de la inmortalidad del alma, entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez, como el apóstol Pablo escribe en Tesalonicenses, cuando descienda del cielo? ¿Es que acaso los que estuvieron en el cielo tendrán que volver a su sepulcro, morir, para resucitar en el momento de su segunda venida? Eso, sin lugar a duda, que no tiene ninguna lógica. Por lo tanto, nosotros no podemos creer en la enseñanza de la inmortalidad del alma, sino más bien en la enseñanza bíblica de la resurrección de los justos cuando Jesús venga por segunda vez. Y la otra resurrección, la resurrección de los que hicieron lo malo, ¿cuándo será? La Biblia en Apocalipsis capítulo 20, el verso 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuando Jesús viene por segunda vez, los vivos que van a ser salvos, entonces son reunidos con los muertos en Cristo, los que resucitaron en esta ocasión de la primera resurrección, y van con Jesús al cielo para estar allí por 1000 años. Terminados esos 1000 años, regresa Jesús con los salvados a esta tierra, porque este mundo será el hogar del ser humano para siempre, un mundo restaurado, creado de nuevo. Entonces allí Apocalipsis capítulo 20, el verso 5, dice que allí, en ese momento, terminando el milenio, será la resurrección de los otros muertos. Los otros muertos, dice Apocalipsis 25, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Pero no resucitan para vida, sino que resucitan para condenación, porque Dios allí pondrá fin al pecado, al originador del pecado, que es el diablo, Satanás, y a todos los que decidieron vivir en el pecado, siguiendo las mentiras y los engaños de Satanás. Entonces, no hay cielo o infierno después de la muerte. Lo que hay bíblicamente es la resurrección, y será en ocasión de la segunda venida para los justos o después del milenio para los impíos. No aceptar esta enseñanza bíblica de la resurrección deja una vez más sin protección a las personas contra los engaños de Satanás, especialmente para el tiempo final. Entonces, si aceptas la mentira del diablo de que no morirás y aceptas la doctrina de la inmortalidad del alma, si rechazas la enseñanza bíblica que los muertos duermen, si rechazas la enseñanza bíblica de la resurrección, ¿cómo podrás enfrentar el último y gran ataque de Satanás en el último tiempo? Vamos a ver entonces nuestra última y cuarta sección: el espiritismo puro en el tiempo final. Este es el último ataque de Satanás. Y vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 al 12. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos
señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La obra de Satanás en el tiempo final, cuando estemos a albores del fin de este mundo, será una obra que la presenta en todo su esplendor. ¿Esplendor de qué? Del espiritismo que él ha ido tejiendo a lo largo del tiempo, de la historia de nuestro mundo, de la historia de la humanidad. La Biblia declara que esa será obra de Satanás, con hechos poderosos, con señales y con falsos milagros. Todas las personas que han ido aceptando estas enseñanzas aparentemente inofensivas de la inmortalidad del alma, quedan entonces sin el fundamento y el seguro para enfrentar a estas grandes mentiras. Por eso es que la Biblia dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Rechazaron. ¿Qué rechazaron? Rechazaron la palabra de Dios. Rechazaron creer a Dios. Dios dijo, morirás. El diablo dice, no morirás. ¿Qué rechazaron? Rechazaron la verdad. ¿Qué rechazaron? Rechazaron la enseñanza del estado de los muertos, que la Biblia enseña de que los muertos descansan. Pero la enseñanza de la inmortalidad del alma dice que los muertos no están descansando, no están durmiendo, sino que están en otro estado de vida. ¿Qué rechazaron? Rechazaron la enseñanza bíblica de la resurrección para aceptar la enseñanza pagana de que los muertos buenos se van al cielo o los muertos malos se van al infierno. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y lo que sucede entonces es que han decidido poner su vida en las manos del enemigo de Dios y ser engañados por Satanás. Por eso es que quedan finalmente a merced de sus engaños y sus mentiras, de tal forma que creen en esto que el enemigo ahora va a presentar en el tiempo final. Hechos milagrosos, hechos poderosos, señales, falsos milagros. ¿Cómo es que esto va a suceder? Mira lo que dice el libro de Conflicto de los Siglos, página 618. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo, para engañar al mundo. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en su palabra, será incorporado a las filas de los engañados. Por eso es que, para no ser engañado, tú necesitas ir a la palabra de Dios, a la Biblia. Frente a tantas enseñanzas populares, cristianas, famosas, tradicionales, defendidas, pero que no tienen un asidero en la palabra de Dios. Solo los que estén protegidos por el poder de su palabra, por creer en su palabra, no serán engañados con la obra que Satanás hará en el tiempo final. Porque habrá que estar alerta, habrá que pensar así en fino, de tal forma que los hechos milagrosos, mira lo que estábamos hablando aquí, de los hechos milagrosos que Satanás hará. ¿Cómo poder distinguir que es no una obra de Dios, sino una obra, un milagro del enemigo de Dios? ¿Cómo poder distinguir eso? Solo los que estén basados y fundamentados en la palabra de Dios.
Apocalipsis capítulo 3, el verso 13 y 14 dice: también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. Grandes señales, a tal punto, aún, dice Apocalipsis, haciendo descender fuego del cielo. Esto significa entonces que lo que el diablo piensa hacer, que lo que el diablo planifica hacer, verdaderamente es algo grande y que lo tiene reservado, lo tiene como una carta debajo de la manga para sacarla en el momento final de la historia de este mundo. Apocalipsis 16, el verso 13 y 14, revela cuál es esa carta que el diablo tiene debajo de la manga para sacarla en el momento final y confundir a los habitantes de la tierra. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta falsa trinidad, compuesta por el dragón, la bestia y el falso profeta, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que presenta esta falsa trinidad? ¿Cómo lo presenta Apocalipsis? Que de su boca sale 3 espíritus inmundos. ¿Y qué son esos espíritus inmundos? La misma Biblia dice en qué consiste. Dice así: son espíritus de demonios que hacen señales. Aquí el enemigo comienza a sacar sus estrategias y sus planes más diabólicos para engañar al mundo a través de sus demonios, de tal forma que va a engañar a mucha gente. Irá, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, a los reyes de la tierra, a líderes de influencia en el mundo, para engañarlos y a través de su influencia de ellos y del ejercicio de su poder, llevar a muchas personas tras los caminos y los engaños de Satanás. Esto es el espiritismo puro que Satanás se prepara, piensa hacer en el momento final de la historia de nuestro mundo. En el libro El conflicto de los siglos, la página 616 dice: muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Tal cual el libro de Apocalipsis, el profeta Juan lo presenta así: 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, que son espíritus de demonios. ¿Qué es lo que el enemigo piensa hacer? Apariciones. ¿De quiénes? ¿De amigos? ¿De familiares? ¿De ese papá que falleció? ¿De esa mamá que falleció? ¿De ese hijo querido que la muerte te arrebató? Y entonces hará ese tipo de apariciones. Pero no son nuestros seres amados, sino que son, de acuerdo a Apocalipsis y al libro El conflicto de los siglos, son espíritus de demonios que personificarán a nuestros seres amados, a nuestros amigos, a quienes queremos, con el fin de engañar, con el fin de proclamar sus herejías, las herejías más peligrosas para desviar al mundo en el tiempo final, que tendrán que tomar una decisión por Dios para su salvación
o tomar una decisión de rechazar la salvación de Dios, que ha sido oscurecida, que ha sido tergiversada por el enemigo de Dios para llevar al mundo finalmente a la condenación. ¿Y cómo lo hará? De acuerdo a la cita que hemos leído, con tiernos sentimientos de simpatía. Porque no serán apariciones que hagan que las personas tengan miedo al respecto de esas apariciones, de ellos, sino más bien despertará simpatía, cariño, afecto y aprecio con el fin de poder engañarlos. Allí es entonces cuando los que están fundados en la palabra de Dios podrán resistirlos con la verdad bíblica, porque reconocerán en ese momento, tendrá que tomar la decisión de aceptar la enseñanza bíblica de que los muertos nada saben y que por lo tanto no son sus seres amados, sino que son, como Apocalipsis lo dice, espíritus de demonios. Pero esto no es el clímax de lo que el enemigo de Dios se prepara a hacer en el tiempo final. Mateo capítulo 24, el verso 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así es, Jesús mismo lo advirtió, las apariciones de seres diciéndose ser Cristo mismo. En el libro El conflicto de los siglos, la página 681 y 682 dice, surgirán personas que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Realizarán maravillosos milagros de sanidad y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Escrituras. Entonces allí es cuando las personas tendrán que tomar decisiones firmes, porque si estas apariciones de estos Cristos, estos falsos Cristos, diciendo cosas que son contrarias a la palabra de Dios, llevarán a la gente que cree en la mentira de la inmortalidad del alma, que ha creído a lo largo de su vida en estas falsas enseñanzas, hará que ellos acepten a lo que estos falsos cristos dicen, de que la palabra de Dios ya no enseña lo que siempre ha dicho, sino que ahora ellos traen una nueva verdad, algo que está en contradicción a la palabra del Señor. Solo los que han creído en la palabra de Dios sabrán que la palabra de Dios permanece para siempre. Así como Dios no cambia, su palabra tampoco cambia. Jesús advierte acerca de estas apariciones, así en Mateo capítulo 24, el verso 23 al 26. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no los creáis. Si te dicen, allí está, ha aparecido acá, en tal lugar, mira las palabras de Jesús con detenimiento. Jesús advierte, Jesús dice, no salgáis. Yo te pregunto, ¿y qué pasará con los curiosos? ¿Y qué pasará con los que quieren mirar a ver cómo es? ¿Sabes qué es lo que pasó con la curiosidad de Eva? ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias de ello? Cayó en la mentira de Satanás. Por lo tanto, en aquel momento, cuando Satanás esté soltando todas sus artimañas y toda su artillería para engañar al mundo con estos falsos cristos, aquellos que salgan a mirar serán engañados, así como Eva fue engañada. Por eso Dios te advierte a ti y te dice, no salgáis a verlos, no salgáis. Y si te dicen, mirad, está en los aposentos, no solamente, no se trata de no mirar. Porque alguien puede decir, ok, yo no salgo, no miro, pero me creo allí una duda, una incertidumbre, tal vez sí es. Jesús dice, no los creáis,
La Biblia dice más acerca de lo que el enemigo de Dios hará. Por eso es que esta última sección es el espiritismo puro del último ataque de Satanás. Por eso es que 2 Corintios capítulo 11, el verso 14 dice, y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfrazará de ángel de luz. Sí, Satanás mismo se disfrazará de Cristo. El diablo mismo se hará pasar por Cristo. El libro El conflicto de los siglos, páginas 681 y 682 dice, el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. Y cita Apocalipsis capítulo 1, el verso 13 al 15, donde Jesús se aparece a Juan glorificado. Aún de esa forma tratará el mismo diablo de imitar a Jesús. ¿Con qué fin? Con el fin de llevar a las personas a la perdición. ¿Por qué tanta doctrina de inmortalidad del alma? ¿Por qué tanta enseñanza falsa dentro del cristianismo? ¿Por qué tantas doctrinas que no tienen un fundamento en la palabra de Dios corren hoy en medio del cristianismo? Porque el diablo Satanás se ha encargado de introducir estas falsas enseñanzas dentro de la creencia de muchas iglesias para llevarlos finalmente a la perdición. Por eso es que nosotros podemos estar seguros solo en la palabra de Dios. Tú solo podrás estar seguro en la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios. Eva necesitaba y debía haber creído en la palabra de Dios, pero creyó a la palabra del diablo. Hoy tú puedes tomar decisiones, pero hoy también tú puedes agradecer a Dios, porque es la palabra de Dios tu ancla segura, tu firme fundamento. Tú quieres agradecer a Dios porque la herramienta que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado para no ser engañados por Satanás, es la palabra de Dios, de la cual estudiamos y escudriñamos, y aquí en este canal nos gozamos en estudiar la palabra de Dios. Y si tú te gozas en estudiar la palabra de Dios, y si tú quieres dar gracias a Dios porque es por su palabra que tú estás seguro, tú puedes escribir aquí en los comentarios, gracias Dios por tu palabra. ¿Tú quieres hacerlo? ¿Tú quieres dar gracias a Dios porque es la palabra de Dios tu ancla segura? Entonces escribe aquí en los comentarios, gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por la Biblia, que es nuestra ancla segura. Gracias Dios porque la Escritura nos enseña a nosotros y nos prepara para no ser engañados por Satanás. Ese es el último ataque del engaño de Satanás. Milagros falsos, aún pasarse por Cristo, el espiritismo puro, espíritus de demonios apareciendo y haciendo grandes milagros para llevar a mucha gente a la confusión. Siendo que todo esto es la realidad en nuestro mundo, la realidad de un mundo engañado por Satanás y por las doctrinas falsas de la inmortalidad del alma, yo te pregunto, ¿cómo tú podrías compartir la verdad bíblica con una persona que ha perdido a un ser amado, pero que cree que éste está en el cielo disfrutando del paraíso de Dios? ¿Qué es lo que tú podrías decir? ¿Cómo abordarías este tema? Tal vez para ti puede ser difícil, pero tú necesitas enseñarlo a tu familia, a tus seres amados cercanos, comenzando por casa. Tú quieres hacerlo, pero no sabes cómo. Entonces, tú puedes poner eso en oración a Dios y puedes escribirlo aquí como un motivo de oración
Escribe aquí en los comentarios: Dios, ayúdame a enseñar a otros esta verdad. Sí, es necesario enseñar esta verdad, porque es la única forma, a través de la Biblia, que el Señor prepara al ser humano para no ser engañado. ¿Te animas tú a poner esto en motivo de oración? Escríbelo aquí: Dios, ayúdame a enseñar a otros esta verdad. Sabes que nuestro mundo es un mundo que no tiene esperanza, pero hay esperanza para el mundo. Y es que la gente no conoce de esa esperanza. En el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay mucha gente que vive sin esperanza. Hay mucha gente que no tiene esperanza, que no sabe que hay esperanza frente a la muerte. Pero tú, a la luz de la Biblia, tú conoces de esa esperanza. ¿Cómo mirar a un mundo sin esperanza y quedarte tú guardada en tu mente y en tu corazón esa esperanza? ¿No la quieres compartir con otros? ¿Quieres compartir con otros de esa esperanza? Porque Pablo dice: como los otros que no tienen esperanza. Esos otros que no tienen esperanza pueden estar en casa. Puede ser tu propia familia, pueden ser tus parientes, pueden ser tus compañeros de trabajo, tus amigos, gente que tú quieres, gente que tú amas, que no tienen esperanza. Si tú quieres compartir esperanza, entonces escribe aquí en los comentarios: quiero compartir esperanza. ¿Dónde están las personas que quieren compartir esperanza? ¿Dónde están los peruanos que quieren compartir esperanza? Los argentinos que quieren compartir esperanza. Los mexicanos, los que viven en Estados Unidos que quieren compartir esperanza. Los cubanos, los puertorriqueños, los panameños. ¿Dónde están los que quieren compartir esperanza? Los bolivianos, los chilenos, los ecuatorianos quieren compartir esperanza. Tú quieres compartir esperanza para esta gran comunidad, este canal de la comunidad hispana, allí en Europa, en Londres, en Madrid. Hay gente que nos escribe desde el otro lado del continente, de Japón, desde Australia. Allí hay gente que se une a este canal y que hoy puede tomar esa decisión. Yo quiero compartir esperanza. Quiero compartir esperanza porque hay mucha gente que no tiene esperanza. Comienza con tu familia. Comienza con tus seres amados, comienza con el entorno en el cual tú te desenvuelves cada día. Y tú puedes compartir con textos bíblicos, con folletos, con cursos, con libros, con la palabra de Dios. Puedes regalar un libro del conflicto de los siglos. Comparte esperanza, difunde esta gran verdad por todo internet, por todas las redes sociales. Envía este video a un amigo en tus redes sociales de WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Comparte la verdad de la palabra de Dios y la esperanza que hay solo en Cristo Jesús. Yo quiero orar en este momento por ti, para que tú puedas tomar esta decisión, para que te involucres en la tarea misionera de compartir esperanza a los que no tienen esperanza. Y quiero orar también por aquel motivo de oración que tú has escrito aquí en los comentarios. Y si todavía no lo has hecho, escríbelo aquí, porque hay gente que pide que oremos por su familia, por su matrimonio que está en crisis, por sus hijos que tal vez están descarriados de la palabra de Dios, porque están pasando por una enfermedad difícil, dura. Vamos a orar unos por otros. ¿Te unes conmigo, querido Padre? En este momento, en esta oración queremos poner en tus manos de amor a miles de personas que han tomado la decisión hoy de compartir esperanza, porque hay otros que no tienen esperanza, que viven en el desconsuelo, en la tristeza y en las lágrimas de la vida. Por eso, unge con tu Santo Espíritu a estas personas que hoy tomaron esta decisión de involucrarse en la tarea misionera de compartir esperanza. Y oramos por aquellos hogares, por aquellas familias
que pusieron aquí el nombre de sus hijos, de su cónyuge o de algún familiar. Oramos por aquellos que están enfermos. Oramos por aquellos matrimonios que están al borde del divorcio, de la separación, para que tú puedas hacer un milagro en la vida de ellos. Oramos por aquellos hijos que pueden estar en las drogas, en el alcohol, en los vicios, para que puedan ser libertados por ti. Tú conoces cada motivo de aquellas personas que escribieron aquí esa oración que quiere que todos juntos nos unamos y oramos confiados en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo te invito a salir para enfrentar los grandes desafíos de la vida, confiando en el poder de Dios y con la decisión de tener este sentido y propósito de la vida, de compartir la esperanza con otros. Si tú todavía no te has suscrito a este canal, yo te invito a que ahora mismo te suscribas, dale like, dale un me gusta a este video, compártelo con otras personas. Y si tú quieres las clases de Biblia que yo doy por TV y Radio Nuevo Tiempo, de lunes a viernes, entonces únete a nuestra comunidad de WhatsApp donde yo envío estas clases. Y lo puedes hacer ingresando al link que está en el primer comentario, escaneando el código QR que aparece en pantalla o ingresando a bit.ly/comunidad con esperanza. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio de la Biblia.